Bueno, nosotros somos el equipo número 8 del grupo número 1 de estática y laboratorio. Los integrantes están formados por Jonathan Saúl, Ann, Danitza, Iradis Juliana, Maura Lucía, Priscila Saray y Tamara Lisbeth. Vamos a ver el tema de equilibrio en un cuerpo rígido. Y estos son los temas que vamos a ver a continuación, que es ecuaciones de equilibrio, elementos de 2 y 3 fuerzas, diagramas de cuerpo libre, ecuaciones de equilibrio y restricciones y determinación estática. Yo les voy a hablar acerca de ecuaciones de equilibrio. En la sección 5.1 desarrollamos las dos ecuaciones que se requieren y bastan para obtener el equilibrio de un cuerpo rígido. Esto es, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de movimiento en O es igual a 0. Mostrando el cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas las cuales se encuentran en el plano X menos de XY. Las fuerzas se pueden descomponer en sus componentes X y Y. En las consecuencias, las condiciones de equilibrio son en dos dimensiones. Y estas son la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria del movimiento en O es igual a 0. Aquí, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y representan respectivamente las sumas algebraicas de las componentes X y Y, de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y el movimiento en O representa la suma algebraica de los movimientos de par y los momentos de todas las componentes de la fuerza con respecto al eje Z, el cual es el perpendicular del plano XY. Conjuntos alternativos de ecuaciones de equilibrio. Aunque las ecuaciones de la imagen que acabamos de ver 5.2 se usan con mayor frecuencia para resolver problemas de equilibrio coplanar, pueden usarse también dos conjuntos alternativos de tres ecuaciones de equilibrio independientes. Uno de estos conjuntos es la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de movimiento en A es igual a 0 y la sumatoria de movimiento en B es igual a 0. Esta es la imagen 5-3. Al usar las ecuaciones se requiere una línea que pase por los puntos A y B, no sea paralela al eje Y. Para probar que las ecuaciones de 5-3, las que acabamos de ver, condiciones de equilibrio, considere que el diagrama de cuerpo libre de la placa que se muestra en la figura 5-11A, que es esta que estamos viendo aquí, con los métodos de sección de 4.8, todas las fuerzas sobre el diagrama de cuerpo libre pueden reemplazarse por una fuerza resultante equivalente en fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúe sobre el punto A en un momento de par. Resultante, que esto es el movimiento sobre RA es igual a el movimiento resultante en A es igual a la sumatoria de movimiento en A. Lo muestra aquí en la figura 5-11B. Si se satisface la sumatoria de movimiento en A es igual a 0, es necesario que el movimiento resultante en A igual a 0. Además, que la fuerza resultante satisfaga a la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. No debe tener componentes a lo largo del eje X y por lo tanto, fuerza resultante debe ser paralela al eje Y, como lo muestra en la figura 5-11C. Finalmente, se requiere que la sumatoria de movimiento en B se iguale a 0, donde B no se encuentra sobre la línea de acción de la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante es igual a 0, como las ecuaciones que ya acabamos de ver en la imagen 5-3 muestran que ambas resultantes son iguales a 0. Ciertamente, el cuerpo que aprecie en la figura 5-11A debe estar en equilibrio. Un segundo conjunto alternativo de ecuaciones de equilibrio es
La sumatoria de movimiento en A es igual a 0, la sumatoria de movimiento en B es igual a 0 y la sumatoria de movimiento en C es igual a 0. Esta es la imagen 5-4. Aquí es necesario que los puntos de A, B y C no se encuentren en la misma línea para probar que al satisfacer las ecuaciones se garantiza el equilibrio. Considere el nuevo diagrama de cuerpo libre en la figura 5-11b. Si la sumatoria de movimiento en A es igual a 0, debe de ser satisfecha, entonces el movimiento resultante en A igual a 0 y la sumatoria de movimiento en C es igual a 0, se satisface si la línea de acción de la fuerza resultante pasa por el punto C, como lo muestra en la figura 5-11c. Por último, si requerimos que la sumatoria de movimiento en B sea igual a 0, es necesario que la fuerza resultante sea igual a 0. Y entonces la placa de la figura 5-11A debe estar en equilibrio. Procedimiento para el análisis. Los problemas de equilibrio de fuerzas coplanares para un cuerpo rígido pueden resolverse por el cuerpo libre. Establezca los ejes coordenados en y en cualquier orientación adecuada. Trace un contorno del cuerpo. Muestre todas las fuerzas y los momentos de par que actúan sobre el cuerpo. Marque todas las cargas y especifique sus direcciones relativas de los ejes X o Y. El sentido de una fuerza o momento de par que tiene la magnitud desconocida, pero línea de acción conocida, puede suponerse. Indique las dimensiones del cuerpo necesarias para calcular los momentos de la fuerza. Ecuaciones de equilibrio. Aplique las ecuaciones de equilibrios de momentos de sumatoria de movimiento en O es igual a 0 con respecto al punto O, que se encuentre en la intersección de las líneas de acción de dos fuerzas desconocidas. De este modo, los momentos de estas incógnitas son 0 con respecto a O y se pueden determinar una solución directa para la tercera incógnita. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio mediante la sumatoria de fuerzas en X igualadas a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igualadas a 0, oriente los ejes X y Y a lo largo de las líneas que proporcionen la descomposición más simple de las fuerzas en sus componentes X y Y. La solución de las ecuaciones de equilibrio da como resultado un escalar negativo para la magnitud de la fuerza o un momento de par. Esto indica que el sentido es contrario al que se supuso el diagrama de cuerpo libre. A continuación, mi compañera Ann les va a explicar dos ejemplos de este tema. Ejemplo 5.5. Determine los componentes horizontal y vertical de la reacción en la viga causada por el pasador en B y el soporte de mecedora en A, como se muestra en la figura 5-12A. Y como punto importante, no debes tomar en cuenta el peso de la viga. Aquí podemos observar el dibujo para resolver el problema. Bueno, la solución. Como primer paso del diagrama de cuerpo libre, tenemos que identificar cada una de las fuerzas que se muestran en el diagrama de cuerpo libre de la viga, figura 5-12b. Vamos a tomar de referencia el ejemplo 5.1. Por sencillez, la fuerza de 600 newtons se representa mediante sus componentes X y Y, como se muestra en la figura 5-12b. Y ahí podemos ver la imagen. Ecuaciones de equilibrio. Al sumar las fuerzas en la dirección X se obtiene la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y después hacemos la solución y nos queda que Bx es igual a 4212 newtons. Una solución directa para A y E se puede obtener mediante la ecuación de momentos. Sumatoria de momento B es igual a 0 con respecto al punto B. Y es lo mismo, sumatoria de fuerzas de momento B es igual a 0, sustituyes todo y queda que AY es igual a 319 newtons.
Al sumar las fuerzas en la dirección y usar este resultado, obtenemos, la sumatoria de momento A es igual a 0, sustituimos de igual manera que lo hicimos anteriormente y nos queda que BY es igual a 405 newtons. Les voy a dar el ejemplo 5.6. La cuerda de la figura 5-13A soporta una fuerza de 100 libras y se enrolla sobre la polea sin fricción. Determine la tensión en la cuerda C y las componentes horizontal y vertical de reacción en el pasador A. A continuación podemos observar el dibujo. Solución. Diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre de la cuerda y de la polea se muestran en la figura 5-13b y a continuación lo podemos observar. Aquí es importante que tenga presente que el principio de acción igual pero reacción opuesta se debe observar con gran cuidado al trazar cada uno de esos diagramas. La cuerda ejerce una distribución de la carga desconocida P sobre la polea en la superficie de contacto, mientras que la polea ejerce un efecto igual pero opuesto sobre la cuerda. Sin embargo, para encontrar la solución es más sencillo combinar los diagramas de cuerpo libre y de la polea y esta porción de la cuerda de manera que la carga distribuida, se vuelva interna al sistema y por lo tanto puede eliminarse del análisis figura 5-13C. Y a continuación podemos observar la imagen. Ecuaciones de equilibrio. Al sumar momentos con respecto al punto A para eliminar AX y AY, figura 5-13C, tenemos la siguiente imagen, que la sumatoria de momento A es igual a 0, en donde 100 libras por 0.5 pie más T por 0.5, y esto nos da que T es igual a 100 libras. Con el resultado, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, entonces sustituimos y queda que AX es igual a 50 libras. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, de igual manera sustituimos que el anterior y a Y queda igual a 187 libras. Bueno, aquí como nota se observa que la tensión permanece constante al pasar la cuerda sobre la polea. Por supuesto, esto es cierto para cualquier ángulo en el que esté dirigida la cuerda y para cualquier radio de la polea. Bueno, el tema siguiente es el 5.4, que son los elementos de 2 y 3 fuerzas. Las soluciones de algunos problemas de equilibrio pueden simplificarse al identificar los elementos que están sometidos a solo 2 o 3 fuerzas. Elementos de 2 fuerzas. Bueno, aquí tenemos la primera imagen, el inciso A, que como le indica su nombre, un elemento de 2 fuerzas tiene fuerzas aplicadas en solo 2 puntos sobre el elemento. Un ejemplo se muestra en esta figura. En la siguiente figura, en el inciso B, para satisfacer el equilibrio de fuerzas en FA y FB, deben tener la misma magnitud. FA es igual a FB, es igual a F, pero dirección opuesta. Sumatorias en fuerzas es igual a 0. Y pues ahí está la figura B. En las siguientes figuras, en el inciso C, además del equilibrio de momentos, requiere de FA y FB comparten la misma línea de acción, lo cual solo puede ocurrir si están dirigidas a lo largo de la línea que une a los puntos de A y B. Sumatoria de momentos en A es igual a 0, o bien sumatoria de momentos en B es igual a 0. Siguiente. Los elementos de 3 fuerzas. Aquí tenemos la primera imagen en el inciso A. Si un elemento está sometido a solo 3 fuerzas, se denomina elemento de 3 fuerzas. El equilibrio de momentos paralelas. Para ilustrar esto, considere el elemento sometido a las 3 fuerzas F1, F2 y F3, que se muestran en la imagen. En la siguiente imagen, en el inciso B, si las líneas de acción de fuerza 1 y fuerza 2 se intersectan en el punto O, entonces la línea de acción de F3 también debe pasar por el punto O, de modo que las fuerzas satisfagan. En sumatoria de momentos es igual a 0. Como caso especial, si las 3 fuerzas son paralelas,
Figura la ubicación del punto de intersección o se aproxima al infinito. Siguiente, sus ejemplos son estos. Es el 5.13, el inciso A, que dice la palanca ABC está articulada en A y conectada en un eslabón corto de BD, como se demuestra en la figura. Si el peso del elemento es insignificante, determina la fuerza del pasador sobre la palanca en A. La solución, bueno, tenemos el diagrama de cuerpo libre, como se ve en la figura. El eslabón corto BD es un elemento de dos fuerzas, por lo que las fuerzas resultantes en los pasadores D y B deben ser iguales, opuestas y colineales. Aunque la magnitud de las fuerzas es incógnita, la línea de acción es conocida ya que pasa por B y D. La solución, bueno, la palanca ABC es un elemento de tres fuerzas, por lo tanto, para satisfacer el equilibrio de momento, las tres fuerzas no paralelas que actúan sobre la palanca deben de ser concurrentes en O. Figura 5-22 en C. En particular, observe que la fuerza F sobre la palanca en B es igual pero opuesta a la fuerza F que actúa en B sobre el eslabón. Porque, bueno, la distancia en CO debe de ser 0.5 m, ya que las líneas de acción de F y la fuerza de 400 newton son conocidas. Tenemos ecuaciones de equilibrio, como se requiere que el sistema de fuerzas sea concurrente en O, y ya que la sumatoria de momentos es igual a cero, el ángulo que define la línea de acción de FA puede determinarse por trigonometría. Bueno, tenemos la siguiente, que ángulo es igual a inversa de, bueno, aquí es 0.7 entre 0.4 y esto es igual a 60.3. Ahora, con los ejes X y Y, la aplicación de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, tenemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Después, fuerza A por el coseno de 60.3 menos F por coseno de 45 más los 400 newtons, eso lo igualamos a cero. Y hacemos lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y, que la igualamos a cero. Entonces vamos a tener fuerzas en A por seno de 60.3 menos fuerza por seno de 45 y esta también la igualamos a cero. Entonces al despejar obtenemos fuerza A que nos da 1.07 kilonewtons y la otra fuerza que nos da 1.32 kilonewtons. Bueno, una nota, también podemos resolver este problema por la representación de la fuerza en A mediante sus dos componentes, AX y AY, y la aplicación de sumatoria de momentos en A es igual a cero, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. A la palanca, una vez determinadas AX y AY, podemos obtener el ángulo. Ahora vamos a ver el tema 5.5 y se trata de diagramas de cuerpo libre. Bueno, para comenzar en resolver problemas tanto tridimensionales como bidimensionales, se necesita trazar un diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, antes de mostrar esto, es necesario analizar los tipos de reacción que pueden presentarse en los soportes. Reacciones de soporte. En la tabla 5-2 se muestran las fuerzas y los momentos de par reactivos que actúan en varios tipos de soportes y conexiones. Cuando los elementos se ven en tres dimensiones, es importante conocer los símbolos usados para representar cada uno de esos soportes y entender claramente cómo se desarrollan las fuerzas y los momentos de par. Igual que en el caso bidimensional, una fuerza se desarrolla mediante un soporte que se restringe la traslación de su elemento conectado y un momento de par se desarrolla cuando se evita la rotación de elementos conectados. Siguiente. Por ejemplo, en la tabla 5-2, la junta 4 de rótula esférica impide cualquier traslación del elemento conectado. Por lo tanto, una fuerza debe actuar en el elemento en el punto de conexión. Esta fuerza tiene tres componentes con magnitudes desconocidas: fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z. Si esas componentes son conocidas, se pueden obtener la magnitud de la fuerza. Esto es, F es igual a raíz cuadrada de fuerza al cuadrado de X más fuerza de Y al cuadrado más fuerza de Z al cuadrado. Y la orientación de las fuerzas está definida por los ángulos directores coordenados en la ecuación 2-7.
Dado que el elemento conectado puede girar libremente con respecto a cualquier eje, ninguna junta de rótula esférica resiste momento alguno de par. Debe observarse que en los soportes de Chumacera 5 y 7 se muestra que cada pasador 8 y la articulación única 9 debe resistir componentes tanto fuerza como de momento par. Sin embargo, si estos soportes se usan junto con otras chumaceras, pasadores o articulaciones para mantener un cuerpo rígido en equilibrio y los soportes están alineados adecuadamente cuando se conectan al cuerpo, entonces las reacciones de fuerza en esos soportes pueden por sí solas ser adecuadas para soportar el cuerpo. En otras palabras, los momentos de par resultan redundantes y no se muestran en el diagrama de cuerpo libre. La razón de esto se aclara después de estudiar los ejemplos que siguen. Soporte para cuerpos rígidos sometidos a sistemas de fuerzas tridimensionales. Aquí podemos ver en la figura 1 el cable, que la fuerza viene siendo en la flechita de arriba. Números de incógnitas, la reacción es una fuerza que actúa alejándose de la dirección conocida del cable. En la figura 2 es el soporte superficial liso, que es de una incógnita. La reacción es una fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie en el punto de contacto. Y en la figura 3, una incógnita, la reacción, como ya lo dije anteriormente, es una fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie. Igual que en la 2, tiene su fuerza hacia arriba, de abajo hacia arriba. Siguiente. Número de incógnitas. En la figura 4 es una rótula esférica. Esta tiene tipo de conexión, tiene una rótula esférica. Esta junta de rótula esférica proporciona una conexión para la caja de una máquina niveladora de tierra con su bastidor, como lo muestra en la imagen arriba. Siguiente, por favor. Está el chumacero simple. Esta chumacera simple soporta en el extremo de la flecha y tiene 4 incógnitas. Las reacciones son 2. Nota, por lo general los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro punto. Siguiente. La figura 6 es la chumacera simple con flecha cuadrada. Tiene un número de incógnitas de 5 y las reacciones son 2 fuerzas y 3 componentes de momento de par. Por lo general, los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro punto. Y su tipo de conexión, como ya lo dije, es la chumacera simple con flecha cuadrada. Siguiente. Ahora estamos viendo en la imagen 7, es una chumacera de empuje simple. Cuenta con 5 incógnitas y las reacciones son 3 fuerzas y tiene 2 componentes de momento par. Como nota, en general los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro momento. Y se usa para soportar la flecha impulsadora de una máquina. Y en la figura 8 es un pasador liso simple. Como incógnita tiene 5 y las reacciones son 3 fuerzas y 2 componentes de momento de par. Por lo general, los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro momento. Ahora sigue el 9, que es la bisagra simple. Este tipo de conexión, como ya lo expliqué, tiene 5 incógnitas y las reacciones son 3 fuerzas y 2 componentes de momento de par. Por lo general, los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro punto. Siguiente. Ahora, como figura 10, está el soporte fijo. Cuenta con 6 incógnitas y las reacciones son 3 fuerzas y 3 componentes de momento de par. Ahora, el procedimiento general para establecer el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo rígido
se bosquejó en la sección 502. En esencia, se requiere primero aislar el cuerpo por medio del delineado de su contorno. A esto sigue una cuidadosa rotulación de todas las fuerzas Y, momento de par referencia a un sistema coordenado, X, Y, Z establecido. Se sugiere mostrar las componentes de reacción con magnitudes conocidas en cuanto actúan en el diagrama de cuerpo libre en sentido positivo. De este modo, si se obtienen valores negativos, esto indicará que las componentes actúan en las direcciones coordenadas negativas. 5.6. Ecuaciones de equilibrio. Como se estableció en la sección 5.1, las condiciones para lograr el equilibrio de un cuerpo rígido sometido a un sistema tridimensional de fuerzas requieren que la fuerza resulte y el momento de par resultante que actúan sobre el cuerpo sean iguales a cero. Ecuaciones vectoriales de equilibrio. Las dos condiciones para lograr el equilibrio de un cuerpo rígido pueden expresarse matemáticamente en forma vectorial como sumatoria de fuerza, sumatoria de momento, igualándolas a cero. Donde sumatoria de fuerza es la suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo y la sumatoria de momento es la suma de los momentos de par y los momentos de todas las fuerzas con respecto a cualquier punto o localizando en el cuerpo o fuera de él. Ecuaciones escalares de equilibrio. Si todas las fuerzas externas y los momentos de par aplicados se expresan en forma vectorial cartesiana y se sustituyen en las ecuaciones 5-5, tenemos sumatoria de fuerzas es igual a sumatoria de fuerzas en X por Y más sumatoria de fuerzas en Y por J más sumatoria de fuerzas en Z por K, igualándolas a cero. Y por el otro lado, sumatoria de momento es igual a sumatoria de momento en X por Y más sumatoria de momento en Y por J más sumatoria de momento Z por K, igualándolas a cero. Como los componentes I, J y K son independientes entre sí, las ecuaciones anteriores se satisfacen siempre que la sumatoria de X es igual a cero, la sumatoria de Y de fuerza Y es igual a cero y la sumatoria de fuerza Z es igual a cero. Y por otro lado, es lo mismo en el momento. Sumatoria de momento en X es igual a cero, sumatoria de momento Y es igual a cero y sumatoria de momento Z es igual a cero. Diagrama de cuerpo libre. Estas 6 ecuaciones escalares de equilibrio pueden usarse para resolver cuando mucho 6 incógnitas mostradas en el diagrama de cuerpo libre. Las ecuaciones 5-6a exigen que la suma de las componentes externas de la fuerza que actúan en las direcciones X, Y y Z sea igual a cero. Asimismo, las ecuaciones 5-6b requieren que la suma de las componentes de momento con respecto a los ejes X, Y y Z sean igual a cero. Y ahí podemos ver en la imagen cómo es un diagrama de cuerpo libre. El tema 5.7, restricciones y determinación estática. Bueno, para asegurar el equilibrio de un cuerpo rígido, pues no solamente es necesario que se satisfagan las nociones de equilibrio, sino que también el cuerpo debe estar sostenido o más bien restringido por sus soportes. Pues algunos cuerpos pueden tener más de los soportes necesarios para el equilibrio, mientras que otros pueden tener menos de los que necesitan. De tal manera que otra forma es que pueden estar colocados de tal manera que ocasionan el movimiento del cuerpo. Se van a analizar a continuación cada una de ellas. Bueno, las restricciones redundantes. Bueno, como ya les había mencionado, podía tener más soportes de los necesarios para mantener el equilibrio. Esto quiere decir, o más bien también se le llama como estáticamente indeterminado, de tal manera que habrá más cargas desconocidas sobre el cuerpo que ecuaciones de equilibrio disponibles para llegar a una solución. Por ejemplo, en la viga de la figura A, ahí se pueden ver las imágenes. Para la viga
hay 5 incógnitas en el momento A, que son en X, en Y, en X en Y y en X en Y, para el punto B, A y C. Para las ecuaciones solo se pueden escribir 3 ecuaciones de equilibrio, ya que el ensamble del tubo tiene 8 incógnitas, para las cuales solo se pueden escribir 6 ecuaciones de equilibrio, como se puede ver en la imagen que está a un lado. Siguiente, por favor. Cuando un cuerpo tiene soportes redundantes, es decir, que tiene más de los necesarios para mantenerlo, las ecuaciones adicionales necesarias para resolver el problema estáticamente indeterminados se muestran en la siguiente figura. Estas ecuaciones implican que las propiedades físicas del cuerpo que se estudian en temas relacionados con la mecánica elástica como la mecánica de materiales. Siguiente, por favor. Ahí se puede ver la imagen. Restricciones impropias. Bueno, ya había mencionado al principio que era cuando se tienen tantas fuerzas reactivas desconocidas como ecuaciones de equilibrio. Pues no siempre se garantiza que este cuerpo se encuentre estable cuando está sometido a una carga en particular. Por ejemplo, se puede ver en la imagen que está al lado izquierdo el soporte del pasador en A y el soporte del rodillo en B para la viga de la figura están colocados de tal modo que pues las líneas de acción de las fuerzas de reacción son concurrentes en un punto A. Por lo tanto, la carga P, que es la flecha que va hacia abajo, ocasionará que la viga gire un poco respecto al punto A. Y pues la suma de momentos sea diferente de cero. Siguiente, por favor. Ok, bueno, podemos, por ejemplo, las fuerzas reactivas en los soportes de la rótula esférica, pues están ubicados en los puntos A y B de la figura y intersectan con el eje que pasa por A y B. Como son los momentos de estas fuerzas con respecto a A y B, son todos iguales, a cero. Entonces la carga P, que es la que está hacia abajo, hará que el elemento gire con respecto al eje AB. Por lo tanto, el momento de AB será diferente de cero. Y pues otra manera, si le puedes dar para que aparezca la imagen, por favor. Otra manera en que una restricción impropia conduce a la inestabilidad ocurre cuando todas las fuerzas de las restricciones son paralelas. Aquí lo podemos ver en la imagen. Se muestran ejemplos bidimensionales y tridimensionales. En ambos casos, la suma de las fuerzas a lo largo del eje X no va a ser igual a cero. Bueno, tenemos que en algunos casos un cuerpo puede tener menos fuerzas de reacción que ecuaciones de equilibrio que deben ser satisfechas. Entonces, el cuerpo está solo parcialmente restringido. Por ejemplo, considera el elemento AB de la figura con su correspondiente diagrama de cuerpo libre en la figura 5-27b. Aquí, fuerzas en Y no será satisfecha para las condiciones de carga y por lo tanto no se mantendrá el equilibrio. Para resumir estos puntos, un cuerpo se considera impropiamente restringido si todas las fuerzas de reacción se intersecan en un punto común o pasan por un eje común, o si todas las... En la práctica de la ingeniería, estas situaciones deben evitarse en todo momento, ya que pueden causar una condición inestable. Después tenemos puntos importantes que dicen que al resolver cualquier problema de equilibrio, siempre se debe trazar primero el diagrama de cuerpo libre. Después tenemos que si un soporte evita la traslación de cuerpo libre en una dirección específica, entonces el soporte ejerce una fuerza sobre el cuerpo en esa dirección. Después nos dice que si un soporte evita la rotación con respecto a un eje, entonces el soporte ejerce un momento de par sobre el cuerpo con respecto al eje. Después tenemos que si un cuerpo está sometido a más reacciones desconocidas que ecuaciones de equilibrio disponibles, entonces el problema es estáticamente indeterminado. Un cuerpo estable requiere que las líneas de acción de las fuerzas reactivas eje común y no sean paralelas entre sí. Después tenemos el procedimiento para el análisis. Nos dicen que los problemas de equilibrio tridimensional para un cuerpo rígido pueden resolverse por el siguiente procedimiento. Primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Para esto tenemos que trazar el contorno del cuerpo. Después debemos mostrar todas las fuerzas y los momentos de par que actúan sobre el cuerpo. Después debemos establecer el origen de los
ejes X, Y y Z en un punto conveniente y debemos orientar que sean paralelos a las fuerzas y momentos externos tanto como sea posible. Después debemos indicar las dimensiones de cuerpo necesarias para calcular los momentos de las fuerzas. Y por último, debemos rotular todas las cargas y especificar sus direcciones relativas a los ejes X, Y y Z. En general, debemos mostrar todas las componentes desconocidas con un sentido positivo a lo largo de los ejes X, Y y Z. Después, para las ecuaciones de equilibrio, tenemos que si las componentes X, Y y Z de fuerza y momento parecen fáciles de determinar, entonces debemos aplicar las 6 ecuaciones escalares de equilibrio. De otra manera, debemos usar las ecuaciones vectoriales. No es necesario que el conjunto de ejes seleccionados para la sumatoria de fuerzas coincida con el conjunto de ejes elegidos para la sumatoria de momentos. En realidad, para realizar la suma de fuerzas y momentos puede elegirse un eje en dirección arbitraria. Después debemos elegir la dirección de un eje para la suma de momentos de manera que interseque la línea de acción de las fuerzas desconocidas, tanto como sea posible. Debemos tener en cuenta que los momentos de las fuerzas que pasan por los puntos sobre este eje y las fuerzas que son paralelas al eje deben ser igual a 0. Si la solución de las ecuaciones de equilibrio da como resultado un escalar negativo para una magnitud de fuerza o de momento par, esto nos indica que el sentido es contrario al supuesto en el diagrama de cuerpo libre. Bueno, pues aquí tenemos el primer ejemplo, que es el 5.15, donde nos menciona la redacción que la placa homogénea que se encuentra en la figura 5-28A, que es la que está abajo de la redacción, tiene una masa de 100 kilogramos y está sometida a una fuerza y un momento de par a lo largo de sus bordes. Si está soportada en el plano horizontal por medio de un rodillo en A, una rótula esférica en B y una cuerda en C, determine los componentes de reacción de estos soportes. Bueno, primero trazar el diagrama de cuerpo libre y como se muestra en la figura abajo que está al lado derecho, las fuerzas de reacción de los soportes pues evitarán que el ensamble gire con respecto a cada eje. Como ya se había mencionado anteriormente, cada soporte tiene un diferente tipo de reacción. De esta manera, en el punto B solo ejerce fuerzas de reacción sobre el elemento. Siguiente, por favor. Tenemos que realizar las ecuaciones de equilibrio. Como la geometría tridimensional es bastante sencilla, pues un análisis escalar proporciona una solución directa para este problema, que sería una suma de fuerzas a lo largo de cada eje. Como lo podemos ver, la sumatoria de fuerzas sería igual a 0 y podemos desarrollar cada uno de sus componentes para el punto B, A y de la tensión C. Hay que recordar que el momento de una fuerza con respecto a un eje es igual al producto de la magnitud de la fuerza y su distancia perpendicular, que es el brazo de momento. Asimismo, pues las fuerzas que son paralelas a un eje pasan por el que no generan momento respecto al eje. Por consiguiente, al sumar momentos con respecto a los ejes X y Y son positivos, tenemos la sumatoria de momentos respecto a X, que sería la tensión C de 2 metros menos 931 por 1 metro más en el punto P en Z 2 metros y lo igualamos a 0. Y nos queda al final la ecuación de 300 newtons por 1.5 metros, que será la distancia perpendicular, y 931 newtons por 1.5 metros, menos el punto B en Z, que sería por 3 metros, menos el punto A en Z, que sería por 3 metros, menos 200 newtons metros, lo igualamos a 0. Bueno, pues las componentes de las fuerzas en B se pueden eliminar si los momentos se suman con respecto a los ejes X' y Y', y obtenemos las siguientes ecuaciones. Para el momento de X' tenemos la siguiente ecuación donde también debemos igualar a 0 y el momento de Y' igualmente debemos igualar a 0 cada uno de los componentes por su distancia perpendicular. Siguiente. Para resolver las ecuaciones de 1 a 3 o las más convenientes, que son la 1, la 4 y la 5, nos da el siguiente resultado. Para AZ tenemos que es 790 newtons, BZ es menos 271 newtons y la tensión es C, que es de 307 newtons.
El signo negativo en BZ pues nos indica que actúa hacia abajo. La solución de este problema pues no requiere el uso de una sumatoria de momentos con respecto al eje Z, ya que la placa está parcialmente restringida y los soportes no pueden impedir que gire respecto al eje Z. Bueno, yo les voy a explicar el ejemplo 5.16, que nos dice que debemos determinar las componentes de reacción que ejercen la junta de rótula esférica ubicada en A, la chumacera lisa sobre el ensamble de barras que se muestra en la figura 5-29A, que es la que tenemos aquí abajo. Primeramente debemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que hay 5 reacciones desconocidas que actúan sobre la placa, como se muestra en la figura. Por lo tanto, debemos suponer que cada una de esas reacciones actúa en una dirección coordenada positiva. Primeramente, podemos obtener una solución directa para el eje AY. Si sumamos fuerzas a lo largo del eje Y, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, por lo tanto, el eje AY será igual a 0. Después tenemos que la fuerza Fc puede determinarse directamente al sumar momentos con respecto al eje Y. Tenemos que la sumatoria de momentos en Y es igual a 0. Podemos deducir que tenemos la fuerza por 0.6 metros menos 900 newtons por 0.4 metros. Esto es igual a 0 y sustituyendo tenemos que la fuerza en C es igual a 600 newtons. El eje BZ puede determinarse al sumar momentos con respecto al. Tenemos que la sumatoria de momentos en X es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que se multiplica el eje BZ por 0.8 metros más 600 newtons por 1.2 metros menos 900 newtons por 0.4 metros, todo esto igualado a 0. Y podemos sustituir el eje de BZ, esto daría igual a menos 450 newtons. Tenemos que el signo negativo indica que el eje BZ actúa hacia abajo. La fuerza Bx puede encontrarse al sumar momentos con el respecto al eje Z. Tenemos que la sumatoria de momentos en Z es igual a 0. Por lo tanto, menos la por 0.8 metros es igual a, teniendo como resultado que Bx es igual a 0. Después tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que el eje AX más 0 es igual a 0. Como resultado tendríamos que el eje AX daría igual a 0. Por último, con los resultados del eje BZ y las fuerzas en C, tenemos que la suma de momentos en Y daría igual a 0. Por lo tanto, AZ más menos 450 newtons más 600 newtons, y como respuesta tendríamos que AZ es igual a 750 newtons. Bueno, para concluir, tenemos que las fuerzas que se implican en cada uno de los actos, tal como poner en equilibrio que a la vez tienen misma magnitud pero diferente dirección, fueron una de las cosas que llamó más la atención en este tema e impresionó por lo mismo. En el futuro se puede utilizar al crear diferentes maquinarias como en los cojinetes de una rótula de grúas, así como los diagramas de cuerpo libre, ya que esos pueden usarse para cualquier tipo de problemas que tengan que ver con la física, que asimismo se ve en el ámbito de industria. Y asimismo, como un cuerpo se sostiene aún cuando mantiene más peso del que está adaptado o puede volverse inestable, y conocer qué es lo más que está restringiendo. Al usar en la vida cotidiana con los ejemplos que vimos, el saber cómo están construidos los eslabones que son para unir cadenas, llevar a cabo casos como frenos para un vagón, ya que eso es un futuro poder ver este tipo de fuerzas en alguna maquinaria. Y bueno, esta es la bibliografía la sacamos toda la información del libro de Hibbeler.